¿Cómo les va? Buenas tardes. Hoy es miércoles 15 de noviembre de 2023. Quiero darles una aproximación a lo que es el tema de la lesión como uno de los tres vicios del acto jurídico. Los otros dos son simulación y fraude. Antes quiero hacerles una referencia muy breve a que no confundamos los vicios de la voluntad con los vicios del acto jurídico. Los vicios de la voluntad los hemos visto en algún otro video anterior, guardan relación con la carencia de voluntad, por lo tanto hay uno de los tres elementos de la voluntad, discernimiento, intención y libertad, que han sido atacados. Los vicios son en relación a la intención, el error y el dolo, en relación a la libertad, la violencia, y habíamos dicho también que el discernimiento o está presente o no está presente en la persona que es parte de ese acto jurídico. Una vez que tenemos la certeza, por así decirlo, de que el acto es voluntario, vamos a pasar, porque no hay propiamente un ataque directo a uno de esos tres elementos del acto necesarios para todo acto voluntario, vamos a pasar a analizar los vicios del propio acto jurídico. Esto significa que ese acto jurídico tiene algún grado de problema estructural en la causa. Hay una causa en principio ilícita. Vamos a empezar por el primero, así lo vamos entendiendo un poquito más. Dijimos que los tres son lesión, simulación y fraude. ¿De qué se trata la lesión o lesión subjetiva o lesión objetivo-subjetiva? Lo tenemos en el artículo 332. Acá tengo el Código Civil y Comercial de la Nación, que nos señala básicamente que cuando una de las dos partes, explotando, es decir, abusando de la necesidad de la otra parte o de su debilidad psíquica o de su inexperiencia, obtiene una ventaja patrimonial absolutamente notoria, desproporcionada, sin ninguna justificación, la parte afectada, la que sufrió ese abuso, puede interponer una acción solicitando la nulidad de ese acto jurídico. Por cierto que también puede pedir un reajuste y, pedida la nulidad, la otra parte va a poder ofrecer un reajuste que haga que las prestaciones que están desequilibradas, estén en un razonable grado de equilibrio. Por cierto, la forma en que está redactado nuestro artículo 332, con toda justicia nos indica que el cálculo para medir esa desproporción entre lo que uno entrega y lo que entrega el otro debe ser evaluada a la fecha del propio acto jurídico, pero además debe subsistir al momento en que se interpuso la demanda. El legitimado es únicamente el lesionado o sus herederos, y la prescripción es a los 2 años del momento en que el que sufre este abuso, esta explotación, debía entregar su prestación. Por ejemplo, la compra de una casa cuyo valor de mercado son, por decir una cifra, $100.000, y la otra parte, explotando la necesidad, la inexperiencia o la debilidad psíquica de la contraparte, la compra a la quinta o sexta parte de su valor. Pero les quiero contar muy brevemente que este instituto de la lesión subjetiva es muy antiguo. Nos llega a nuestro presente ya estudiado por el derecho romano de su última etapa, ¿no? La etapa de los emperadores, la etapa justinianea del derecho romano, ¿no? Donde ya se ve visiblemente la influencia del factor del cristianismo en ese derecho romano. En aquel momento se señala que a la lesión como instituto se le da una característica de lesión puramente objetiva,
Es decir, con la idea cristiana del precio justo, se señala que cualquier compra-venta en la cual el precio fuese la mitad o menos del valor de la contraprestación, bueno, podía ser anulada a pedido de la parte afectada. Es muy interesante, yo les quiero leer la posición de Dalmacio Vélez Sarsfield, que es nuestro primer codificador, nuestro Código Civil de 1870, vigente desde 1871. Fíjense con lo que yo les he descrito, para que hagan el contraste, cuál es la posición de Vélez Sarsfield. Vélez Sarsfield está en contra de que nuestro derecho incluya una figura como la lesión subjetiva. En su famosa nota al artículo 943 de ese Código Civil de la época, que no nos rige desde el 2015, señala, textual de Vélez Sarsfield, finalmente dejaríamos de ser responsables de nuestras acciones si la ley nos permitiera enmendar todos nuestros errores o todas nuestras imprudencias. El consentimiento libre, prestado sin dolo, error ni violencia, y con las solemnidades requeridas por las leyes, debe hacer irrevocables los contratos. Es muy interesante porque Dalmacio Vélez Sarsfield nos hace referencia a los vicios de la voluntad. Por lo tanto, si no hay error, si no hay dolo, si no hay violencia, ese contrato debe ser cumplido, nos dice Vélez Sarsfield. Muy interesante es también la evolución posterior que la jurisprudencia argentina, atendiendo a la obligación de mantener la moral y las buenas costumbres en todo acto jurídico, empieza tímidamente a autorizar la revisión de compraventas en las cuales, sin llegar a haber ni violencia, ni error, ni dolo, había una voluntad muy disminuida por necesidad, por inexperiencia, por debilidad psíquica, que en definitiva vemos que hay un discernimiento que está presente allí, pero es un discernimiento de alguna manera disminuido, podríamos decir. Y es muy interesante, yo les muestro, esto es un gran honor para mí, tener recibido de parte de mi abuelo el libro La lesión de los actos jurídicos, del doctor Moacés Spanes. Este libro es la tesis doctoral que el doctor Moacés Spanes le inicia en 1960 por sugerencia de Pedro León sobre el tema lesión objetivo-subjetiva. En 1961 vamos a ver que el Congreso de Civilistas va a recomendar, tercer Congreso de Derecho Civil de 1961, Argentina, va a recomendar enfáticamente la inclusión de este instituto de la lesión objetivo-subjetiva en nuestro Código Civil, cosa que ocurrió efectivamente en 1968 con la gran reforma de la Ley 17711 a nuestro Código Civil. Y ahora en nuestro artículo 332, que mantiene prácticamente intacto el instituto. Por cierto, el código anterior, desde 1968, daba 5 años de plazo de prescripción de la acción que tiene el explotado, el abusado, para solicitar la nulidad, la vuelta hacia atrás de ese acto tan inconveniente para su patrimonio, y ahora son solo 2 años. Yo les sugiero profundizar sobre este tema que es verdaderamente interesante, ¿no? Porque tenemos dos grandes principios jurídicos contrapuestos. Uno de ellos es la seguridad jurídica, en principio con el cual decimos, bueno, que cada uno se haga cargo, que era más o menos la postura de Dalmacio Vélez Sarsfield, de los actos jurídicos que con discernimiento, intención y libertad firmó. Sin embargo, hay una cuestión de estricta justicia material, de protección al más débil, y de que
el explotador, el abusador, no se quede con el premio que nos autoriza y nos obliga incluso como país civilizado que no tolera injusticias, a incluir en nuestros ordenamientos jurídicos, en este caso nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, un instituto como es la lesión objetivo-subjetiva. Entonces, hemos visto un pantallazo muy breve sobre uno de los 3 vicios del acto jurídico. En el próximo video vamos a ver el siguiente, simulación. Gracias.